¿Por qué una constituyente? ¿Cuál es el principal objetivo de esto y cómo eso repercutiría para bien en Venezuela? Es evidente que estamos en una crisis severa, ¿no? Las crisis no necesariamente son negativas. Estamos viviendo, el socialismo es un estado de crisis porque se está cambiando un sistema por otro. Pero el momento actual está marcado por una decisión evidente de la derecha de acabar con este proceso como sea. Como sea es utilizando la violencia y utilizando todas sus relaciones internacionales para cercar a Venezuela y justificar cualquier intervención. No se trata de juzgar cómo el Estado venezolano o un Estado revolucionario debe responder a esta agresión, ¿sí? El presidente consiguió lo que consideró una medida importante para enfrentar, que es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que se discuta con todos los sectores de la sociedad el futuro de Venezuela. Y creo que esa idea es acertada, porque se está pidiendo dialogar, se está pidiendo discutir cuál es el camino a seguir, y no hay nada mejor para eso que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que revise todo, que discuta todo. Entonces yo creo que esa decisión es perfectamente clara, contundente, tan contundente que lo primero que se notó, que la derecha quedó contra la pared. No sabía exactamente qué hacer frente a eso. Y empezaron a negar lo que ellos mismos estaban aupando hace unos meses antes. Ellos hablaban, sobre todo los sectores más radicales, hablaban de constituyente. Y ahora, bueno, enseguida salieron a decir que nada de constituyente, que eso no puede ser. Es decir, no solamente fue una medida acertada, sino que arrinconó a la derecha. Y arrinconar a la derecha es que están haciendo énfasis más aún en la violencia. Se niegan a la discusión y acentúan la violencia. La medida es una medida para la revolución bien riesgosa, porque eso implica llamar a la sociedad a que se pronuncie, toda ella, la sociedad venezolana, que se pronuncie. En momentos de crisis severa, crisis económica, en momentos donde la decepción de sectores, no voy a decir si son muy amplios o no tengo forma de medirlo, pero en momentos en que los sectores revolucionarios se sienten de diversas formas frustrados o desencantados por muchas de las acciones que el gobierno ha tomado, lo que algunos consideramos como desvío del camino que marcó Chávez cuando dijo como una onada. Bueno, esa convocatoria, en mi opinión, tiene la virtud, no solamente de que arrinconó a la derecha, sino que además genera entusiasmo en todos estos sectores que apoyan el proceso revolucionario, pero que tiene diversas interpretaciones sobre lo bien o mal que estamos conociendo. El solo llamado a constituyente generó, en mi opinión, entusiasmo, y bueno, una forma de explicarlo es los 50.000 inscritos como posibles constituyentistas, que es una cifra altísima. El mismo gobierno lo señaló como un récord mundial. Bueno, eso habla de que despertó mucho interés por parte de la gente, del pueblo, a pesar de que la oposición dijo no participaremos. Es decir, en esos 50.000 no hay opositores, o si lo hay son muy pocos, los menos duros, los menos radicales, si existen. Son 50.000 personas, en mi opinión, seguramente todos, que apoyan el proceso revolucionario. Sin embargo, se requiere otra serie de elementos, más allá del entusiasmo inicial, para que esto sea de los resultados que esperamos, porque los resultados que esperamos no es simplemente mantener a la derecha arrinconada. Lo que queremos es que se den fenómenos en la discusión que permita profundizar en ese camino que la revolución debe marcar. En mi opinión,
sí, es, y sin la menor duda, el camino del Estado comunal. Como la comuna no tiene ese sustento constitucional, la comuna fue una propuesta de Chávez que fue rechazada en la reforma de la Constitución del 2007, que por cierto fue rechazada no porque la oposición ganó, sino porque una parte importante del chavismo votó en contra. Sí. Y votó en contra porque estaban defendiendo sus intereses, y no el de las comunas, no el del pueblo, estaban defendiendo los intereses de poder que cada uno considera que debe tener, alcaldes, gobernadores, concejales, todo eso. El asunto comunal les desbarataba su plataforma de acción. Bueno, ese camino que Chávez ofreció con la nueva geometría del poder que anunció en el 2007, retomarlo, incluirlo ahora en la Constitución. La inclusión de eso, de ese elemento, y yo creo que por cierto que la discusión de la Asamblea Constituyente debe centrarse en el elemento fundamental y no desperdigarse en una enorme cantidad de aspectos que la Constitución seguramente puede recoger si queremos cambiar todo. El presidente ha planteado 9 ámbitos. Bueno, yo digo centrarse en los elementos esenciales, y en mi opinión el esencial, el número 1 es la comuna. El concentrarse en eso y algunas cosas que son como muy fundamentales que hay que corregir porque fueron defectuosos, defectos buscados intencionalmente o simplemente gazapos que quedaron. Bueno, resolverlo, pero dedicarse a lo fundamental y además ir rápidamente al referéndum aprobatorio, rápidamente. Es una discusión que en muy pocos meses, 2 o 3 meses, está resuelta, una redacción y una convocatoria al referéndum aprobatorio. Eso, en mi opinión, mantiene el entusiasmo y produciría un resultado positivo para las filas de la revolución. En ese sentido, yo veo con optimismo ese panorama. No estamos jugando a Rosalinda en este llamado constituyente, pero esa jugada tendría mucha posibilidad de ser exitosa si mantenemos el entusiasmo que generó la convocatoria y si logramos una reforma de la Constitución que despierte más entusiasmo aún. No dudaría de que ganamos el referéndum aprobatorio. Algunos expertos habían dicho que el número de constituyentes en 545 pudiera traer, complejizar la discusión, hacerla muy larga, y no tenemos certeza de cuánto tiempo va a durar la discusión. Con el estado de cosas que tenemos, profesor, ¿usted cree que se hace perentorio que esta discusión no sea tan larga y que efectivamente se convoque un referendo aprobatorio lo más rápido? El número puede ser muy grande si la derecha, actuando más inteligentemente, cosa que le resulta muy difícil a ellos, hubiera participado. Porque una parte importante de ese número van a ser de la derecha y por lo tanto las discusiones van a ser interminables. Pero resulta que la derecha tomó la decisión de no participar, una decisión, en mi opinión, absolutamente equivocada, producto de su incomprensión sobre los momentos que viven. Porque si ellos consideran de verdad que la mayoría está con ellos, bueno, nos derrotan abrumadoramente en las elecciones. ¿Cuál es el problema? Sacan la mayoría de los constituyentistas y obtienen la constitución que ellos quieran. Por eso digo, ese número pudiera haber sido terrible para los efectos de terminar rápidamente con un resultado, porque la derecha se encargaría de hacer demasiado complejo el proceso. Pero siendo como va a ser, que efectivamente la mayoría de ellos, no digo que son todos, que todos apoyan el gobierno, pero la mayoría de ellos seguramente apoyan el proceso revolucionario, la discusión no tiene por qué prolongarse meses, indefinidamente. Eso en 2 o 3 meses, si tenemos puntos concretos que discutir, y yo creo que debe estar claro, más allá de esos 9 elementos que el presidente señaló, centrarnos en el asunto comunal, en el asunto de las misiones seguramente, y alguna otra, y la corrección de cualquier cosa que pasó, cualquier gazapo que se haya filtrado del año 99. Si nos concentramos en eso, los resultados los tenemos
rápidamente. Y lo deberíamos tener. Además, debe ser casi un convencimiento que el resultado tiene que ser rápido, que el entusiasmo tiene que mantenerse, que la derrota de la violencia de la derecha es a través del entusiasmo constitucional, que confronta dos visiones del mundo, la visión de un pueblo organizado, la visión de una violencia desmedida.